cualquier cosa, tener razón. Suena Orgullo Argentino en el aire de la Radio de las Madres y tenemos la alegría, el placer de presentar al señor César Milani, general, ex jefe del Estado Mayor. Bienvenido, César, muchas gracias por venirte a la Radio de las Madres. Querido, bueno, muchas gracias por invitarme a ustedes. Un saludo especial para toda la audiencia y por supuesto para mí un gusto, un honor y un orgullo estar acá en la Radio de las Madres. Mira, estábamos hablando afuera del aire, no sé si la tenés, Ailén, ahí, de una foto que es mítica, que es la foto del general Milani con Eve de Bonafini. Decíamos que, me decía que la foto es de 2014, 11 años tiene ya, y me acordaba también incluso de una tapa de la revista de las Madres, ajá, que se llama La Madre y el General, ni nada más y nada menos que es la revista de las Madres de Plaza de Mayo. Arranquemos por ahí, después nos metemos en el ejército, en la realidad nacional. ¿Cómo fue tu vínculo con Eve? ¿Qué recuerdo te queda de eso? Bueno, cuando yo fui muy atacado por la extrema derecha y por la extrema izquierda, y cuando digo la extrema derecha hablo de los medios, hablo de Clarín, Nación, La Nata y la oposición de aquel entonces, Carrió, Morales, Cano, en Córdoba, Juez, bueno, todos ellos, y otros muchos más, ¿no? Cuando era muy atacado por ellos, simultáneamente me atacó la izquierda, que siempre hace juego a la derecha. Uh-huh. La extrema izquierda siempre hace juego a la derecha. Como el caso mío, bueno, las acusaciones fueron diversas, todas cuestiones armadas, muy bien armadas por el Grupo Clarín, con la participación, por supuesto, de los medios que tenía Clarín a disposición, especialmente el medio de La Nata, un ser despreciable, como yo puse cuando murió, gracias a Dios, y con apoyo de algunos elementos de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que eran funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, pero que operaban y trabajaban en apoyo del Clarín, como Jaime Estiuso. Bueno, ellos me armaron las causas, y la extrema izquierda y la izquierda y algunos organismos de derechos humanos salieron a apoyar esta cuestión. Un ejemplo claro fue el ejemplo de Horacio Berbisky, que nunca se supo bien para qué lado jugaba y para qué lado pateaba, pero en este caso jugó decididamente en contra mío, en contra del gobierno, favoreciendo a la extrema izquierda y a la extrema derecha, y a la derecha, bueno, digamos. Y en ese contexto me llama un día, en pleno ataque de estos medios, me llama un día Eve y me dice, yo estaba en el edificio, yo era jefe del ejército, estaba en el edificio Libertador, y me dice, general, yo creo en usted, creo en que le han armado las causas, porque ha hecho averiguaciones en distintas provincias, que le han armado las causas de delito de lesa humanidad, y que esto es un ataque contra usted y contra la presidenta. Y lo tenía bien claro por qué era, porque yo después se lo dije también, y ella me asintió que había sido a partir del discurso mío en el Colegio Militar de la Nación, cuando me hice cargo y dije que quería un ejército, una fuerza armada, digamos, muy consustanciada con un proyecto nacional. Lo sigo sosteniendo y lo sostuve durante toda mi gestión, y eso, bueno, me implicó todos los problemas que ustedes ya saben, las acusaciones en la justicia, 3 años de prisión, finalmente absuelto en todas las causas. Ahora, esto significa que el poder real, la justicia opera así, el poder real utiliza la justicia. Para las cuestiones normales, menores, y la justicia actúa. Ahora, cuando tiene que actuar defendiendo los intereses del poder real, por ejemplo, defendiendo los intereses de Macri, defendiendo los intereses del Círculo Rojo, defendiendo los intereses, esos intereses, empieza a actuar la justicia, la otra justicia, la justicia mafiosa. Bueno, esto es así, que ustedes se dan cuenta de que hay
cientos de acusaciones contra Macri, nunca jamás Macri pisó un tribunal en una declaración indagatoria ni nada que se le parezca. ¿Usted cree que contra usted hubo una especie de lofer? Pero por supuesto, no me entre cabe la medio más mínima justicia duda. y operación política. No me cabe la más mínima duda, y por eso estuve 3 años detenido. Y aclaro lo siguiente. Por supuesto, esto el que más lo sufrió fue mi familia, pero yo aclaro lo siguiente, que tendría que, digamos, volver a pasar por la misma situación, haría lo mismo que hice y me pasaría los años que tendría que estar detenido, no importa, pero dejando bien constancia y precedente de que yo pertenezco al pueblo argentino, me debo al pueblo argentino, no soy del ejército de 1861 que se lo entregaron a Mitre, no soy del ejército liberal, soy del ejército nacionalista, y a eso me debo y por eso voy a seguir peleando, ¿no? Acá es el punto que creo que es más interesante para arrancar la charla. Bienvenida a la referencia de Eve y siempre es lindo el recuerdo. Pero bueno, hablábamos con David sobre qué ejército necesita nuestro país, ¿no? Y sobre la mirada nacional del ejército. Un ejército que fue el ejército de San Martín, el ejército de Perón, el ejército de Pujato, el ejército de Mosconi, y que también fue el ejército del bombardeo, bueno, fueron las Fuerzas Armadas del bombardeo a la Plaza de Mayo, las Fuerzas Armadas de los golpes de Estado, las Fuerzas Armadas del golpe cívico-militar del 76. Y también estamos en esta radio, y creo que una de nuestras discusiones es cómo reconciliamos el rol del ejército para pensar soberanía con el vasto movimiento popular argentino. Bueno, mira, yo te voy a decir, primero que nada, tenemos que separar muy bien el ejército de la independencia, digamos, el ejército de 1806, 1807, 1810, el ejército de San Martín, de Belgrano, el ejército de los caudillos federales, el ejército de, digamos, de Chacho Peñalosa, de Güemes, el ejército de los digamos, el ejército nacionalista, de lo que pasó después de 1861. Esa es una fecha que siempre tienen que mantenerla viva los nacionalistas y los peronistas, sabiendo que ese hecho, 1861, cuando Urquiza le entrega una batalla ganada a Mitre, ese es el momento en donde el ejército comienza un camino que todavía no desandró. Es decir, un camino en donde lo profesionalizaron al ejército, pero siempre metiéndole o involucrándolos en una ideología absolutamente liberal y absolutamente dependiente de una potencia extranjera. En los primeros años, digamos, con Mitre, con Avellaneda, con Sarmiento, con Roca, en los primeros años con Inglaterra, en la potencia dominante. Después de eso, y a partir del año 1930, comenzó la dependencia de Estados Unidos, es decir, pasamos de Inglaterra a Estados Unidos. Y ustedes me dicen, ¿seguimos en esa dependencia? Por supuesto que seguimos. Hay un grupo de oficiales y suboficiales y soldados, más suboficiales y soldados y oficiales subalternos, en donde entienden esto y creen un proyecto nacional. ¿Existe eso? ¿Qué porcentaje del ejército podemos decir que tiene algún tipo? No le puedo decir porcentaje porque lamentablemente después de un proceso de 100 años, 100 y pico de años, en donde ha golpeado muy fuerte el liberalismo en todo la Fuerza Armada, especialmente en el ejército, es muy difícil dar un porcentaje. Lo que yo digo es que usted tiene que tener en cuenta que siempre el ejército, en los últimos 100 y pico de años, excepto en el interregno del 43 al 55, siempre ha apoyado los gobiernos netamente liberales, al poder, lo que podríamos decirle el poder real, lo que hoy le decimos círculo rojo, ha apoyado la dependencia de potencias extranjeras, Inglaterra por un lado, Estados Unidos por el otro, y hoy lo sigue haciendo, pero lo sigue haciendo con un énfasis increíble, como lo hizo con Macri, como lo hace ahora. Con Alberto Fernández no podemos decir, porque un socialdemócrata, digamos, devenido en algo popular, que quiso ser, pero no fue, digamos que le hizo mucho daño al movimiento nacional justicialista, entonces de él no se puede hablar mucho, pero lo que sí hay que rescatar es que el ejército, la Fuerza Armada, siempre que ha habido gobiernos de derecha, muy de derecha, de tinte liberal, en donde imponían el orden por la razón o por la fuerza, como fueron en los golpes militares
del 55 en adelante, especialmente el 55, con miles de muertos, miles de detenidos, miles de desaparecidos. Quiero aclarar que mi padre estuvo preso en el año 55 por militar dentro del peronismo en Córdoba. Mi suegro fue diputado nacional constituyente, también preso 2 años, digamos, por las dictaduras militares de ese entonces, en donde no se daba ningún tipo de explicación y se los metía preso a las personas simplemente porque eran peronistas o simplemente por decir que eran, digamos, o escuchar la marcha peronista, o a las mujeres, ¿no es cierto?, ir a hacer un homenaje a Eva Perón en el aniversario de la muerte de Eva Perón, como le pasó a mi madre. Entonces, en ese contexto se manejaban las dictaduras militares, algunas un poco más liberales, otras menos liberales, como el caso de Onganía menos liberal, pero también sirviendo a esos intereses. En el caso de Lanuse muy liberal, y bueno, y todos sabemos lo que pasó en todas esas dictaduras. Entonces, llegamos al 70, donde, digamos, se maximiza todo esto con la dictadura militar del 76. El tema de la dictadura militar del 76 y las consecuencias es un tema aparte que no lo voy a analizar ahora, porque yo tengo serias discrepancias con el proceso que se ha abierto en los juicios de lesa humanidad. Tengo discrepancias. Nos vamos a meter igual después, no quiero interrumpirte. Bueno, entonces, pero lo que les quiero decir es que siempre ha estado la ideología liberal ahí arriba. Martínez de Oz en la época del 76, bueno, Kreger, Bacena y todos los demás, en los que ya sabemos en las dictaduras anteriores. Y por supuesto, bueno, hemos terminado lamentablemente en el año 83 con una Fuerza Armada totalmente cooptadas, totalmente sumisas, y para peor, ¿no es cierto?, que le han sacado todos los recursos, o la mayoría de los recursos y medios financieros y demás, de tal manera de sacarle cada día más poder y que cada día más les pertenezca, ¿no es cierto?, al poder liberal. Por eso es que ellos dicen: las Fuerzas Armadas nos pertenecen. Cuando yo salí a decir en el colegio militar que estoy convencido que la Fuerza Armada debía estar consustanciada con un proyecto nacional, estas personas, los que manejan realmente las cosas, no son los perejiles, son los que manejan las cosas, son el poder real, el poder atrás. Habrán dicho: ¿qué le pasa a este muchacho que viene a hablarnos de proyecto nacional? Nosotros no creemos en el proyecto nacional, creemos en lo que venimos creyendo hace 150 años, 140 años, que creemos en un proyecto liberal, conservador, digamos, represor. Creemos en ese proceso. ¿Y cómo encuadran ahí los 12 años de kirchnerismo? Porque uno pensaría que es un interreño, por lo menos contracíclico, ¿no? Si uno lo piensa en términos de soberanía, de pensar la Malvina, del rol de los cancilleres. Digo, el ex ministro de Defensa, Tayana, es hoy candidato, un tipo que, digo, con sus aciertos y sus errores, creo que fue uno de los mejores ministros que hemos tenido, por lo menos al frente de la Cancillería, y Cancillería en Argentina quiere decir el reclamo por Malvinas. ¿Cómo se lee, dentro de la cronología histórica que estás haciendo, los 12 años de gobiernos kirchneristas, y cuál es la imagen que tiene hoy Cristina Kirchner al interior del ejército? Bueno, la imagen que tiene Cristina, tengo que decirlo bien, claro, para que quede claro, porque si no, entonces pensamos que Cristina tiene buena imagen dentro de la Fuerza Armada. No tiene buena imagen. Tampoco la tuvo Néstor Kirchner. ¿Por qué? Tampoco la tuvo el kirchnerismo, porque ya el peronismo venía con mala imagen, mejor dicho, para la Fuerza Armada, antiperonista, digamos, de raíz. Pero eso, si le suma un poco el kirchnerismo, fue peor todavía. Entonces, y el kirchnerismo, salvando los años que yo tuve de jefe del ejército, tengo que admitir, ¿no es cierto?, que Cristina me dio mucho apoyo en esos años para que yo pueda concretar muchas de las cosas que después podemos hablar. A pesar de eso, en los 12 años, un poco más, de kirchnerismo, no se hizo lo necesario para dar las batallas que había que dar dentro de la Fuerza Armada. En algunos momentos se ninguneó a la Fuerza Armada, en algún momento digamos,
ese malestar que había en las Fuerzas Armadas con el peronismo, con el kirchnerismo, se asusó en lugar de buscarle la forma en la cual había que, digamos, atraer a las Fuerzas Armadas y tratar, ¿no es cierto?, de hacerle sentir un sentimiento nacionalista y muy popular. Por el contrario, tuvieron actitudes equivocadas los distintos ministros de defensa, actitudes equivocadas, quizás Néstor, quizás un poco Cristina. Vuelvo a repetir, yo tengo que sacar los años en los que yo estuve como jefe del ejército, en los cuales sentí un apoyo absoluto de Cristina, especialmente en la parte material y de recursos y medios. Que eso es lo que llegó a salvar algo de todo este proceso. No en la parte, en la batalla cultural, no en la parte que hacía mucha falta y que sigue haciendo mucha falta, en donde el peronismo, el nacionalismo, juegue fuerte dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, explicarle a los oficiales, a los suboficiales, a los soldados, por qué un ejército, una Fuerza Armada deben ser nacionalistas, por qué no pueden ser antinacionales, porque acá no es, digamos, liberal contra nacionalista, es nacionalista contra antinacionalista. El que es liberal en este contexto es ni más ni menos que proclive a que siga manejando, digamos, los recursos del Estado, que sigan manejando los recursos naturales, que sigan manejando nuestra soberanía sobre las islas, que sigan manejando nuestra protección en el Atlántico Sur, que sigan manejando nuestro canal bioceánico, que siga manejando nuestra proyección antártica, Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, acá no hay nacionalistas y liberales, hay nacionalistas y antinacionalistas. Y los antinacionalistas son los que están apoyando decididamente a los liberales en este contexto y en el contexto, por supuesto, anterior. Estoy hablando del gobierno de Macri. Y esto se ratifica por los acuerdos que hay secretos entre la Cancillería Argentina actual y el gobierno de Gran Bretaña, en donde se está permitiendo un montón de cuestiones a Gran Bretaña sobre nuestra pesca, sobre la pesca, digamos, sobre el petróleo, sobre los vuelos, digamos, interconectados con nuestro territorio y sobre muchas otras cuestiones más. Y ahora vienen, ¿no es cierto?, la instalación de bases militares norteamericanas que evidentemente, tenemos que decirlo bien claro, los Estados Unidos han apoyado a Gran Bretaña en nuestra guerra que tuvimos en el año 82, lo han apoyado en forma decidida y lo van a seguir apoyando en todo lo que hace a las áreas de inteligencia, a las áreas de control estratégico y demás. ¿Y lo apoyan desde 1831, desde el Lexington? Por supuesto. Siempre lo han apoyado los ingleses, han apoyado, ¿no es cierto?, los liberales han apoyado en forma decidida todos los modelos de dominio que pueden ejercer sobre nuestra patria los ingleses y los norteamericanos. Algunos que me dicen, pero general, ¿usted es pro chino? No. Yo no soy pro chino, pero tampoco soy pro estadounidense. Soy pro ruso, pro chino, pro estadounidense, pro todo lo que quieran. Yo creo que nuestro país, así como Perón hablaba de la tercera posición, tiene que tener una posición intermedia. Una posición intermedia donde pueda negociar con todas las potencias por igual. Y ninguna es enemiga nuestra, como que nos quiere hacer creer Estados Unidos ahora que China es nuestra enemiga o que Rusia es nuestro enemigo. Ellos pueden tener acuerdo con China, pueden hacer lo que quieran, pueden ser nacionalistas para ellos, pero para nosotros tienen que ser liberales. Pueden entrar acá, pueden explotar nuestros recursos naturales, pueden llevarse lo que quieran sin ningún tipo de condicionamiento. Y nosotros tenemos que adaptarnos, digamos, a las condiciones que ellos pongan. Respecto a Tajana, te voy a decir... Dale. Fue lo mejorcito que hubo en los últimos 15, 20 años de Cancillería. Yo tengo respeto por Tajana por su accionar durante el gobierno de Cristina, por su trabajo en Cancillería, por su trabajo en los distintos organismos internacionales, y porque lo considero un compañero muy valioso. Ahora,
no quiero mezclarlo ahora con el tema de los candidatos. Por supuesto que mi opción, no que a ustedes se dan cuenta que mi opción es indiscutiblemente la opción nacional y popular. Es decir, que yo voy a estar ahí no te veo muy libertario, bueno, César. Pero tengo que decir de que me hubiera gustado una lista más combativa. Opa, mirá Milani en la César Milani en la radio de las madres. Bueno. 11 3200 0530. Súmate, David. Sí, bueno, general, yo hablando de lo que tomando lo que usted decía sobre el antinacionalismo de las fuerzas, ya en los 60 el general Guglielmelli prevenía contra esta creciente falta de nacionalismo. Pasaron un montón de años, pasaron 40 años, pasaron 12 años de gobierno popular. ¿Cuáles son los errores que por ahí no se tienen que cometer en cuanto vuelva un gobierno popular, en cuanto a encarar un proceso de educación en las fuerzas, de revalorización y demás? Pero ¿qué identifica usted como que fueron cosas claves? Para no repetir. Quiero que se entienda bien, porque esto se dice poco, y lo digo, yo lo vivo repitiendo, pero evidentemente se dice poco. La única manera en que Gran Bretaña se siente en el canal, en la mesa de negociaciones con la Argentina, es que la Argentina demuestre un poder de disuasión militar tan importante que los obligue a Gran Bretaña, o que obligue a Gran Bretaña a pensar que es más conveniente para ellos sentarse en la mesa de negociaciones, que es más conveniente económicamente, financieramente, como piensan ellos, sentarse en la mesa de negociaciones con nosotros y, digamos, abrir un canal de diálogo respecto a la soberanía de las islas. No hay ninguna otra posibilidad, y para eso hay que equipar a las Fuerzas Armadas. Para eso, independientemente de la batalla cultural, de trabajar sobre los oficiales, los suboficiales y los soldados en lo que es la parte nacionalista, hay que darle a las Fuerzas Armadas los recursos y los medios que las Fuerzas Armadas necesitan, que no se lo están dando hace 40 años. Yo hablo de un interregno, ¿no es cierto?, que yo tuve como jefe del ejército, donde tuve todo el apoyo, y gracias a Dios pudimos, digamos, hacer muchas cosas, entre ellos equipar a las Fuerzas Armadas o reequipar a las Fuerzas Armadas como hacía 40 años no se hacía, y como no se volvió a hacer. Yo por ahí me encuentro con suboficiales y oficiales donde me dicen: general, estamos con los mismos medios de hace 13, 14 años atrás, es decir, de mi gestión. Entonces, hablando de eso, el general Calandín le manda... Bueno, mandale un fuerte... El mejor jefe del ejército por lejos. Mucho abrazo. mensaje le están llegando acá. Un fuerte abrazo a Calandín, y yo lo quiero mucho. Estuvimos juntos yo era teniente primero, y él era subteniente. Después entró al colegio militar, pero bueno, tenemos una larga historia, así que lo quiero mucho. Un fuerte abrazo. Ahora, volviendo al tema en cuestión, recursos y medios. Independientemente de que, por supuesto, salarios dignos, ustedes me dirán, bueno, pero los jubilados no. Ya vengo escuchando eso hace 40 años. Hace falta que se diga de una vez por todas que la Fuerza Armada, con el 0,5, 0,6, 0,7, 0,8% del Producto Bruto Interno, o 0,9 o 1%, no se hace lo que se tiene que hacer con la Fuerza Armada. Llevemos a la Fuerza Armada que tengan un porcentaje de Producto Bruto Interno cercano al 1,5%, para que las Fuerzas Armadas puedan no solamente operar, sigue siendo no poco, solamente ¿no? funcionar, sino reequiparse. La Unión Europea está poniendo un piso de 5%, eso, ¿no? No sé cuánto tendrá Brasil, pero bueno, me imagino que duplica el presupuesto Brasil argentino. no, Brasil debe estar en 1,6, 7%, no más del 2%, Chile debe estar 1,5, un poco más, pero nosotros somos uno de los más bajos de la región. Entonces, digamos, darle la posibilidad que las Fuerzas Armadas se reequipen, y con esto estoy diciendo, no salir a comprarle los F-16 a Estados Unidos, porque sí, en una de esas sí, pero en una de esas no, en una de esas tenemos que ir a China, o los 8 por 8, ¿no es cierto? En vez de salir corriendo a comprarle los Strikers a Estados Unidos, por ahí podemos salir a ver otras posibilidades, no solamente en Brasil, sino en China, en Pakistán y demás. Es decir, reequipar a la Fuerza Armada, y que Gran Bretaña empiece a tener un poco de miedo,
un poco de disuasión sobre su cabeza, sobre lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas. Y esto únicamente lo podemos hacer con un poder militar fuerte. No hay acá ni Cancillería, ni medidas de apoyo mutuo, ni medidas de acercamiento, que me escuchen bien los ingleses. La única manera es que nosotros tengamos unas Fuerzas Armadas potentes que lo obliguen a ellos a sentarse en la mesa de negociaciones. Para eso necesitamos equipamiento militar de primera generación, y no solamente el de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos viene, ya viene, ¿no es cierto?, con las limitaciones que le pone Gran Bretaña. ¿O ustedes piensan que los F-16 que vendrían, ahora no sabe si van a venir porque ni eso lo van a dar, pero digamos, que vendrían, los F-16 que vendrían, van a venir con posibilidad de operar sobre las Islas Malvinas? No, además vos sabés que cuando compras un armamento también te estás comprando el software, ¿no? La vos parte logística, todo. Te compras el hardware y te compras el soporte técnico. Por Chico, se me fundió el motor del F-16, ¿qué hacemos, no? Sumate, Belu, con una más que antes de que nos vayamos a la tanda, porque tenemos un montón de gente y un montón de mensajes. Después, general, te leo algunos. Bueno. Sí, un poco para volver a lo de la batalla cultural hacia adentro de las fuerzas, teniendo en cuenta su experiencia y que estuvo preso y sobreseído en la causa Lledo, ¿qué le parece que hace falta en las Fuerzas Armadas para la formación de los soldados, lo que nombró recién, en materia de derechos humanos, que también es importante para la construcción de ese proyecto nacional? Bueno, yo te quiero decir algo. Se ha hecho mucho en la parte de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, y yo creo que no debemos. Esta es una opinión que quiero que la entiendan bien. Yo fui amigo de Eve y creo que no debemos seguir intensificando el tema de derechos humanos de los años 70 sobre este ejército, ni esta Fuerza Armada. Porque eso lo único que hace es motivar el resentimiento, porque dicen, ¿qué tenemos que ver nosotros con lo que hicieron en el año 70? Tipos que hoy en día tienen 90 años o están muertos. Uh-huh. Entonces no debemos insistir sobre esas cuestiones. El tema de derechos humanos está totalmente superado. Las Fuerzas Armadas, a pesar de que yo digo que tienen un fuerte incentivo liberal y que uh-huh. responden a poderes, al poder real, no van a intentar ningún tipo de acción contra la población, simplemente porque aprendieron de la experiencia que tuvieron en el 76. No por convencimiento, sino por miedo. Es decir, no van a operar o no van a tener, digamos, una acción de represión contra el pueblo, porque la Constitución lo prohíbe, porque ya las consecuencias de los 70 han sido desastrosas. Entonces, y ninguno de los que están ahora uh-huh. en las Fuerzas Armadas han tenido absolutamente nada que ver con eso. Entonces, digamos, el tema de los derechos humanos es un tema muy secundario. En este momento el tema principal es inculcarle a las Fuerzas Armadas qué es el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Dónde está lo nacional y dónde está lo antinacional? ¿Dónde está, digamos, el centro de actividad? ¿Qué es la patria? Vamos a poner, ¿qué es la patria? ¿La patria qué es? El territorio, es el pueblo, son los recursos naturales, son los recursos aéreos, los recursos marítimos, son nuestros anhelos, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestros muertos. Bueno, eso es lo nacional. Lo antinacional, ¿qué es? Depender de una potencia extranjera, como en este momento está queriendo Milei y Petri. Depender de una potencia extranjera. Y depender, ¿no es cierto?, no solamente en lo que es recursos materiales y medios, sino en la bajada de línea sobre las cuestiones estratégicas. Las Fuerzas Armadas tienen que tener como misión principal defender su soberanía, y la soberanía de la patria es todo lo que dije recién. No son los narcotraficantes, no son los narcotraficantes de Rosario, no son los mapuches del sur, no son lo que Petri quiere que sean, ni Bullrich quiere que sean. Las Fuerzas Armadas tienen la defensa de los más altos intereses de la patria. Cuando otro Estado, otra potencia, llámese quien sea, en este momento nuestra principal hipótesis de conflicto es Gran Bretaña, es decir, claro. Llámese quien sea, entonces atentan contra nuestra patria. Ese es, digamos, el motor por el cual deben trabajar las Fuerzas Armadas. No
sin los narcotraficantes, la frontera, los mapuches, los tanques. Eso es digamos, es denigrar a las Fuerzas Armadas en sus tareas principales y prioritarias. Eso que está haciendo Petri y Milei, denigrar a las Fuerzas Armadas. Ponerlas a hacer tareas de seguridad. Por supuesto, ponerlas como auxiliares de la Fuerza de Seguridad. Pero no solamente auxiliares de la Fuerza de Seguridad, sino que aparte cobrando un 20 o un 30% menos, como están los salarios ahora. Es que uno ve un prefecto los miércoles en la marcha de los jubilados, digo, más allá de las opiniones del general, uno ve un prefecto y se le queda una lágrima. El prefecto ese tendría que estar, bueno, hipotéticamente, arriba de un portaaviones, en la milla 200, en la milla náutica 200, claro, cuidando más o menos quién entra y quién no. La bandera que tenga, que no te entre ni un chino, ni un yanqui, ¿no? Ni un ruso, ni un sudafricano. Estamos pasadísimos. ¿Se queda un rato más, general? Ahí. 11 3200 0530. Vamos a una tanda y nos metemos con todos los temas más polémicos. 1. ¿Tiene que volver el servicio militar obligatorio? Ahora me lo dice el general Milani, ahí atrás de la puerta me dice no. 2. En un país como Argentina, que tuvo una defensa civil del territorio como en las invasiones inglesas, ¿sirve que los civiles tengan capacitación militar? Ya nos metemos con esa. Vamos a una tanda muy cortita y seguimos con esto que se llama ¿Y si sale bien? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.